Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les invito a estar atentos y espero que estén tomando todas las medidas de limpieza, todas las medidas de bioseguridad en estos tiempos, ¿verdad? El lavado de manos con abundante agua y jabón, el uso de mascarilla de presentar algún síntoma, el distanciamiento físico y, lo más importante, quedarse en casa. Soy el profesor Winder Gonzalo Santos Reyes. Laboro como docente en el Centro de Educación Básica Juan Lindo de la comunidad de Santa Elena, municipio de San Juan de Opoa, en el departamento de Copán. Hoy tenemos fecha miércoles 9 de septiembre del año 2020. En esta ocasión vamos a continuar con el tema deberes, derechos de los niños y de las niñas. Deberes lo vieron en la clase anterior. Entonces vamos a hablar hoy de los derechos de las niñas y de los niños. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. En la clase anterior hablaron de los derechos de los niños y de las niñas, pero también con la maestra hablaron también de deberes. Para ello yo les voy a plantear una pregunta. Si ustedes recuerdan, ¿qué es un deber? Repito la pregunta. ¿Qué es un deber? Correcto. Un deber es una responsabilidad establecida previamente a su cumplimiento. Aparte, imagínense, el deber prácticamente incluimos hasta en un valor, el valor de la responsabilidad. Y es una obligación, que tenemos todos, aparte que es una actitud, y también a veces para poder nosotros reclamar un derecho debemos cumplir algún deber, ¿no? Ahora voy a plantear otra pregunta, voy a formular otra pregunta de la clase anterior. ¿Qué es un derecho? Repito, ¿qué es un derecho? Correcto. Es un conjunto de normas legales que protegen a las personas. Los derechos son propios de cada persona, son inalienables, y como son derechos, y como son normas legales, lo legal implica que nadie puede violentarlo ni vulnerarlo, ¿verdad? Entonces, eso es un derecho, ¿verdad? Ahora, vamos siempre tratándolo de la clase del día de ayer, vamos a formular otra pregunta, pero ya directamente hacia ustedes, los niños. ¿Qué son los derechos de los niños y de las niñas? Repito, ¿qué son los derechos de los niños y de las niñas? Excelente. Son los que buscan proteger a los niños como los seres humanos que son. Estos derechos de los niños y de las niñas son irrenunciables, ¿verdad? Son inalienables, y tampoco inalienables quiere decir que son propios de cada persona, de cada niño en este caso, y de cada niña. Nadie puede violentarlos ni vulnerarlos de ninguna manera. Estos son derechos que deben respetarlos, y el Estado mismo también debe garantizarles a ustedes el respeto de esos derechos. Continuando con el tema, vamos a enlistar una serie de derechos de niños y de niñas, ¿verdad? Entonces, pero para ello también ustedes en la clase anterior hablaron un poco de historia. En el siglo pasado, casi desde el siglo pasado, se viene hablando de los derechos de los niños y de las niñas después de las guerras mundiales. Luego, después de eso, la última vez el tratado más ratificado de las Naciones Unidas. La última vez que se habló de este tratado fue el 20 de noviembre de 1989. O sea, casi ya estamos por cumplir 31 años de eso. Entonces, para eso vamos a enlistar
los derechos. Vamos a hablar del primer derecho. Ahí tenemos el derecho a la vida. El derecho a la vida, pues, prácticamente de la fecundación, prácticamente es un derecho que ya viene desde la fecundación, pues el derecho ya desde que el embrión nace, está en los 9 meses que está dentro de la madre durante el embarazo, entonces es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida me garantiza poder, para yo poder tener los otros derechos, para ustedes poder tener los otros derechos, entonces deben estar vivos, ¿verdad? Obviamente, como la palabra lo dice, el derecho a la vida. Vamos a hablar de otro derecho. Derecho a tener un nombre. Derecho a tener un nombre. Todo el mundo cuando nace, todos los niños y niñas cuando nacen, tienen que llevarlos, en este caso aquí en Honduras, al Registro Nacional de las Personas y ponerles un nombre y también obviamente la nacionalidad, que en este caso nosotros aquí es hondureña, porque vivimos en Honduras, ¿verdad? Y si fuera en otro país, como es un derecho universal, pues también sería en otro país. Vamos a hablar de otro derecho también, vamos a seguir enlistando los derechos. Derecho a una vivienda. También ustedes tienen derecho a una vivienda. En la vivienda, pues obviamente prácticamente ahí ustedes tienen su familia. La familia debe garantizarles una alimentación y una alimentación adecuada. También tiene que garantizarles la salud. Dentro de esa misma familia tienen que garantizarles la salud, ¿verdad? Y para que puedan ser protegidos. Ahora vamos a enlistar otro derecho. Derecho a una educación. Todos ustedes tienen derecho a una educación gratuita. Ustedes, el Estado debe proveerles, de parte de sus padres también, el derecho a la educación, ¿verdad? De enviarlos a la escuela para que los maestros y las maestras los eduquen en la escuela. Vamos a hablar de otro derecho muy importante y muy hablado en estos tiempos, esta palabra, derecho a la inclusión, ¿verdad? Derecho a la inclusión, en este caso vamos a hablar que todos los niños deben ser tratados iguales, incluso los niños que tienen capacidades diferentes, ya sea por algún problema físico, algún problema de conducta, algún problema motor que tenga. Entonces, está garantizado también este derecho, como dice aquí, derecho a la inclusión. Como les digo, son los niños que tienen capacidades diferentes. Vamos a seguir hablando de los derechos. Ya con este vayamos 6 derechos. Derecho a la igualdad. Todos tenemos derecho a ser tratados iguales, ya sea indistintamente de color, raza, religión, de cualquier cosa. Todos tenemos derecho a ser tratados iguales. Vamos a seguir enlistando los derechos. Derecho a la protección. Todos tenemos también derechos a ser protegidos, ¿verdad? Indistintamente de cualquier cosa que represente un peligro represente un peligro para cualquier cosa de ustedes los niños, ¿verdad? Ya sea en cualquier aspecto, también tienen derecho a ser protegidos, ¿verdad? Vamos a continuar. Un derecho muy importante también. Derecho a la comprensión y el amor, ¿verdad? Ya sea en nuestros hogares, en la sociedad misma. Entonces todos tenemos estos derechos, ¿verdad? Que nos traten con amor y a ser comprendidos, ¿verdad? Y repito otra vez, indistinto de color, religión, raza, idioma, todos tenemos este derecho.
Derecho a ser protegido contra el abandono. En este caso tenemos derecho a ser protegidos contra el abandono porque a veces cuando hay abandono hay explotación. A veces hay niños que los hacen trabajar y entonces también debemos de tener ese derecho de que no nos exploten a los niños trabajando, ¿verdad? O sea, el trabajo infantil. Entonces ustedes tienen derecho a que no les pase eso, ¿verdad? A que los niños no pueden trabajar, ¿verdad? Porque los mismos derechos lo contemplan, no pueden hacerlo ni nadie debe explotarlos. Para eso va a haber una determinada etapa en su vida donde ustedes van a poder hacer eso, algún tipo de trabajo. También tenemos aquí derecho, el último derecho del que vamos a hablar, derecho a divertirse y jugar, ¿verdad? Es muy importante ese derecho porque todos ustedes tienen derecho a divertirse, a jugar, ya sea en cualquier determinada zona, en un campo, en la escuela, en sus horas de recreo, en la casa. Entonces, esos derechos ustedes nadie se los puede violentar, tienen derecho a divertirse, ¿verdad? Entonces, ya que hablamos de este derecho a divertirse y jugar, estamos en el mes de septiembre y dentro de este mes hay fechas muy especiales, ¿verdad? Y se acerca una fecha muy importante y en este caso vamos a citar una fecha del calendario cívico. Es el 10 de septiembre, que es el día consagrado a los niños y las niñas de Honduras. Entonces, que es el día de mañana, ¿verdad? Entonces, mañana ustedes, pues, es un día muy especial para todos ustedes, solo que este año tal vez no va a poder celebrarse como en otros años por la pandemia y por el distanciamiento físico que hay que tener. Pero sí es importante recordarles esta fecha y en esta clase vamos a hablar un poco, ya que estamos tocando este derecho y todos los demás derechos de los niños. Entonces vamos a hablar de las y aparte de que esto les ayuda a ustedes a generar una convivencia y armonía en la sociedad misma, ¿verdad? Esto les ayuda a ustedes a interrelacionarse con las demás personas, ¿verdad? Y con los demás niños. Entonces, muy importante. Y vamos a tratar de describir, cómo ustedes, vamos a recordar, vamos a hacer memoria, ¿verdad? Cómo ustedes celebran esa fecha, ¿verdad? En primer lugar, vamos a recordar cómo ustedes celebran ese Día del Niño en la escuela. Muy bien, ese día se hacen dinámicas, ese día se baila, se canta, se come, ustedes se la pasan, los maestros los reciben como todos los días, ¿verdad? Pero en ese día un poquito más especial, los reciben con mucho amor, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque es el día que es consagrado a ustedes, los niños y las niñas. Ahora vamos a ver cómo ustedes pasan ese día en familia, ese 10 de septiembre. Vamos a recordar cómo ustedes lo pasan en familia. Excelente, he escuchado muchos niños y niñas que en sus casas pues sus papás les cantan, les dan un abrazo, les hacen algún almuerzo, los felicitan y la pasan muy bonito también en su familia, con sus hermanos, en sus abuelos y todos los demás familiares que a veces conviven ahí dentro de la misma familia. Y por último, vamos a hablar también cómo celebran ese Día del Niño en su comunidad. Correcto, ese día en su comunidad, pues ustedes le celebran en las iglesias, las autoridades municipales en los parques le llevan payasos, confites, se hacen dinámicas, la pasan muy bonito. En el caso a veces en las comunidades hay centros comunales, ahí les celebran todo y la comunidad se prepara para celebrarles ese gran día a ustedes, que es el Día del Niño. Entonces vamos a ir ya concluyendo, ya la clase de Ciencias Sociales de tercer grado del día de hoy. Vamos a ir concluyendo que los derechos de las niñas y las niñas protegen a las personas hasta cierta edad, porque ustedes son niños y niñas hasta los 18 años,
¿verdad? Ya después de eso, pues ya adquiere otro tipo, ya ustedes dejan de ser niños. Todos y cada uno de estos derechos, cada de todos estos derechos que ustedes tienen son irrenunciables. Ninguna persona puede vulnerarlos, bajo ninguna circunstancia, sin distinción de raza, color, sexo, idioma o de cualquier otra índole. Nadie, absolutamente nadie puede violentarles estos derechos, ¿verdad? Entonces, como han estado muy atentos, muy pendientes de la clase, vamos a asignar una tarea. ¿Cuál es la tarea que ustedes van a hacer? Van a escribir una carta en el cuaderno que incluya los derechos de los niños y de las niñas aprendidos en las clases de hoy, aprendido en la clase de hoy. En esos, a ustedes ahí, si ustedes pueden incluir algún derecho que ustedes no les cumplan, ustedes pueden remarcarlo ahí en la carta y decir, a ustedes van a redactar la carta a su manera, ¿verdad? Entonces, esa va a ser como la tarea de ustedes. Entonces, espero que puedan redactar muy bien esa carta. Y esta ha sido la clase de Ciencias Sociales, tercer grado, el día de hoy, miércoles 9 de septiembre del año 2020. Y recuerde que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.